Todo comenzó con una cena tranquila en casa. Mi esposa, Ana, y yo disfrutábamos de una noche relajada después de una jornada agotadora de trabajo. Las velas titilaban suavemente sobre la mesa mientras nos sumergíamos en nuestras rutinas cotidianas de chismes y anécdotas. Pero esa noche, algo estaba fuera de lugar, algo en la manera en que Ana jugueteaba nerviosamente con la servilleta. De repente, soltó la noticia como un torpedo inesperado: cariño, estoy embarazada. En ese momento, mi cerebro se desconectó durante unos segundos, y mis ojos se abrieron como platos. Mis primeras palabras fueron algo así como que, pero no en el tono de sorpresa positiva que esperas en situaciones como esta. Más bien, mi voz resonó con una mezcla de incredulidad y pánico. Ana, con lágrimas en los ojos, comenzó a explicar que este pequeño milagro no era exactamente lo que habíamos estado planeando. Según ella, el vecino, ese tipo amistoso con el que intercambiábamos saludos de vez en cuando, era el afortunado futuro padre de nuestro hijo por nacer. Mi mundo se desmoronó en ese momento, y sentí como si hubiera caído en un agujero negro emocional. Aquí estaba yo, intentando asimilar la noticia de que mi esposa estaba embarazada del vecino. ¿Cómo demonios había llegado a esto? No sabía si reír, llorar o simplemente huir de la escena como si estuviera en una película de comedia absurda. Pero decidí mantener la compostura, al menos por el momento. La pregunta del millón se instaló en mi mente: ¿cómo diablos sucedió esto? Las imágenes de mi esposa y el vecino, a quienes siempre había considerado un tipo amistoso pero un poco raro, se agolpaban en mi cabeza como un desfile de pesadillas. Pero necesitaba respuestas, así que ahí fui yo, enfrentándome al vecino como si estuviera a punto de resolver un misterio detectivesco. Resulta que Ana y el vecino, llamado Tony, habían estado compartiendo secretos en nuestro propio vecindario mientras yo estaba trabajando como un tonto para mantener nuestro hogar. Las tardes supuestamente inocentes de intercambiar azúcar o charlas ocasionales habían tomado un giro dramático y desastroso. Tony, el vecino, no solo era un buen conversador, sino también un experto en conquistar corazones ajenos. Me sentí como si estuviera atrapado en una telenovela de mediodía, pero esto era mi vida, no una trama melodramática escrita para la televisión. La rabia, el dolor y la traición me consumieron mientras escuchaba la versión de Tony de la historia. Según él, todo fue un error del destino, un momento de debilidad que ninguno de los dos vio venir. Pero eso no cambiaba el hecho de que ahora tenía que lidiar con el hecho de que mi esposa estaba embarazada de otro hombre. No podía permitirme ignorar la situación. Tomé la decisión de enfrentar la realidad y, en un arrebato de emociones, le pedí a Ana el divorcio. No podía soportar la idea de criar a un niño que no era mío, y la traición aún estaba demasiado fresca. Las lágrimas, los gritos y las puertas cerrándose resonaron en nuestro hogar mientras la relación que alguna vez pensé que era indestructible se desmoronaba como un castillo de naipes golpeado por un vendaval. Pero aquí es donde la historia se complica aún más. Ana, con ojos enrojecidos y un nudo en la garganta, me confesó que, aunque entendía mi decisión, esperaba que aún pudiera contribuir financieramente al parto y cuidado del bebé. Mi mente se llenó de incredulidad. ¿Estaba escuchando esto correctamente? ¿Realmente esperaba que yo, el cornudo desafortunado, pagara por el fruto de su traición? Las discusiones se intensificaron, y la atmósfera en casa se volvió más tensa que una cuerda de guitarra afinada al límite. ¿Cómo demonios había llegado a este punto? Me encontraba en medio de una tormenta emocional, intentando tomar decisiones que cambiarían el curso de mi vida y la de todos los involucrados. La ironía del destino se cernía sobre mí mientras intentaba entender el enigma que mi vida se había convertido. Atrapado en una encrucijada entre el deseo de cortar todos los lazos con el pasado y la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, me embarqué en un viaje emocional que me llevó a los límites de la paciencia y la tolerancia. Decidí buscar asesoramiento legal para entender mis opciones en este laberinto de drama y traición. Mientras me hundía en el papeleo y las consultas con abogados, también me encontré lidiando con los juicios sociales y la mirada acusadora de aquellos que se enteraron de mi situación. La gente ama un buen escándalo,
y mi vida se había convertido en el epicentro del cotilleo local. Pero aquí está la parte más loca de la historia. Durante este caos, Ana comenzó a cambiar. La mujer que una vez conocí como mi esposa se transformó en alguien que apenas reconocía. Las hormonas del embarazo, combinadas con el peso de la culpa y la incertidumbre, la llevaron a extremos emocionales que nunca imaginé presenciar. Las conversaciones que teníamos iban desde lágrimas y súplicas hasta momentos de ira descontrolada. En un día, me rogaba que reconsiderara el divorcio, prometiendo que haríamos terapia de pareja y encontraríamos una manera de superar esta pesadilla. Al día siguiente, estaba lanzando platos y gritando acusaciones en medio de un ataque de rabia. Mi vida estaba más desordenada que un estante de juguetes después de una fiesta de cumpleaños infantil. Traté de mantenerme firme en mi decisión de divorciarme, pero la realidad era que me encontraba en una montaña rusa emocional que no parecía tener fin. En medio de esta tormenta, surgieron preguntas importantes que no tenían respuestas fáciles. ¿Debería estar involucrado en la vida del niño, a pesar de no ser el padre biológico? ¿Era justo que Ana esperara que financiara el parto y contribuyera al bienestar del bebé? Cada respuesta parecía abrir la puerta a un nuevo conjunto de problemas y dilemas morales. Mientras intentaba tomar decisiones que afectarían mi futuro y el de mi supuesto hijo, también enfrentaba la realidad de que la relación entre Ana y yo ya no era la misma. La confianza estaba hecha trizas, y la sombra de la traición se interponía entre nosotros como un muro impenetrable. ¿Cómo podía reconciliar la imagen de la mujer que amé con la persona que había emergido en medio de este caos? La vida continuaba su curso, y mientras yo intentaba darle sentido a mi situación, también enfrentaba la reacción de amigos y familiares. Algunos expresaban su simpatía y apoyo, mientras que otros no podían evitar juzgar cada movimiento y decisión que tomaba. Las redes sociales, ese caldero de opiniones y chismes, se volvieron un campo de batalla donde los comentarios y mensajes se multiplicaban como conejos en primavera. En el proceso de todo esto, también me di cuenta de que Tony, el vecino que había sembrado la semilla de la discordia en mi matrimonio, no estaba tan tranquilo como pretendía. Resulta que él también estaba lidiando con su propia versión del infierno personal. Su relación con Ana no era tan idílica como él la pintaba, y las tensiones entre ellos estaban llegando a un punto de ebullición. La ironía se despegó ante mí cuando, en un giro inesperado, Ana y Tony tuvieron una disputa que rivalizaba con las mejores escenas de un drama televisivo. Gritos, acusaciones y puertas que se cerraban resonaban no solo en mi hogar, sino también en el vecindario. Mientras observaba el caos desplegarse, me di cuenta de que todos éramos prisioneros de nuestras propias decisiones y acciones, arrastrándonos por el lodo de nuestras propias miserias. Entre tanto drama y desesperación, también surgieron momentos de reflexión. Me encontré cuestionando mis propias expectativas y prejuicios, enfrentando la realidad de que la vida rara vez sigue un guión ordenado. La noción de familia, lealtad y compromiso se tambaleaba frente a mí, desafiándome a redefinir mi comprensión de estas palabras. En medio de la tormenta emocional, también tuve que tomar decisiones prácticas. La batalla legal por el divorcio y las responsabilidades financieras se convirtieron en un campo de batalla adicional en mi vida. Los abogados, con sus jergas legales y formas interminables, se unieron al circo de este drama ya sobrecargado. Mientras lidiaba con la burocracia, también exploré las posibilidades de mediación para encontrar una solución más amigable y menos destructiva. Sin embargo, descubrí que cuando hay heridas emocionales tan profundas, la palabra amigable se convierte en un concepto elusivo. La lucha por los bienes, la custodia y la manutención se convirtió en un juego de ajedrez legal donde cada movimiento tenía consecuencias duraderas. La realidad de que seríamos padres separados comenzó a asentarse, y tuvimos que tomar decisiones sobre cómo dividir el tiempo y las responsabilidades con respecto al futuro bebé. Cada discusión parecía abrir viejas heridas y arrojar luz sobre la complejidad de criar a un niño en un entorno donde la confianza se había desvanecido. Mientras intentaba navegar por las complejidades legales y emocionales de mi situación, también me encontré con la cruda realidad de que la vida no se detiene para nadie.
El embarazo de Ana continuó su curso, y con cada ecografía y chequeo médico, me enfrentaba a la dualidad de emociones contradictorias. Ver esas imágenes del feto, que compartía la sangre de mi esposa y la semilla del vecino, generaba una mezcla de asombro y dolor. ¿Cómo podía sentirme emocionado por la llegada de un niño que no era biológicamente mío? La ironía del destino se burlaba de mí mientras intentaba reconciliar la complejidad de mis emociones. A medida que los meses pasaban, también me enfrentaba al dilema de cómo abordaríamos la crianza del niño después del divorcio. Las discusiones sobre la custodia, la manutención y los derechos de visita se volvieron más intensas, y cada conversación parecía una batalla que no tenía un ganador claro. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma y la compostura, la realidad era que estaba atrapado en un torbellino de caos y confusión. ¿Cómo podía ser que mi vida, que una vez fue tan predecible y estable, ahora se desmoronara como un castillo de naipes golpeado por un huracán emocional? La historia tomó un giro aún más inesperado cuando Ana, en medio de sus altibajos emocionales, comenzó a dudar de la paternidad de Tony. Sí, la misma persona con la que me había traicionado y que ahora estaba enredada en su propia red de mentiras y secretos. Resulta que Tony no era tan sincero como pretendía ser. Sus propios demonios del pasado, relacionados con relaciones anteriores y engaños, salieron a la luz de manera explosiva. Ana descubrió una red de engaños y traiciones que rivalizaba con cualquier guión de telenovela. El hombre que ella pensaba que la amaba resultó ser un experto en esconder su verdadera naturaleza. Este giro repentino añadió otro nivel de complejidad a una situación que ya estaba al borde de lo incomprensible. ¿Cómo podía tomar decisiones importantes sobre el futuro del niño cuando la verdadera paternidad estaba envuelta en una maraña de mentiras y engaños? Mis emociones oscilaban entre la incredulidad y la ira mientras intentaba procesar esta nueva revelación. Resulta que la verdad tenía capas más profundas de las que había imaginado, y la vida continuaba siendo un enigma en constante evolución. La dinámica entre Ana, Tony y yo se volvió aún más tensa a medida que la verdad salía a la luz. Las acusaciones y los reclamos llenaron nuestras conversaciones, convirtiendo cada interacción en un campo de batalla emocional. Mientras tanto, el reloj avanzaba inexorablemente hacia la fecha prevista para el nacimiento del bebé, y la incertidumbre pesaba sobre nosotros como una nube oscura. Decidí buscar respuestas médicas para clarificar la situación y asegurarme de que las decisiones futuras estuvieran fundamentadas en hechos y no en especulaciones. Las pruebas de ADN se convirtieron en un componente crucial para determinar la paternidad del niño. Pero incluso en medio de esta búsqueda de la verdad científica, no pude evitar sentir que mi vida se había convertido en una trama de novela de suspenso. El día de la prueba de ADN llegó con una tensión palpable en el aire. Nos encontramos en un laboratorio, cada uno de nosotros llevando el peso de nuestras propias expectativas y temores. Mientras esperábamos los resultados, las miradas se cruzaban con la intensidad de una partida de póker, cada uno tratando de descifrar las emociones del otro. La verdad finalmente salió a la luz cuando recibimos los resultados de la prueba de paternidad. Las palabras en el papel eran claras y contundentes: yo no era el padre biológico del niño. La revelación, aunque esperada, golpeó como un puñetazo en el estómago. Aunque me había preparado para esta posibilidad, la realidad era abrumadora. La reacción de Ana fue una mezcla de alivio y angustia. Por un lado, la verdad la liberó de la complicación de tener que coexistir con dos hombres en una situación tan delicada. Por otro lado, el hecho de que Tony tampoco fuera el padre biológico agregó una nueva capa de confusión a nuestra historia ya complicada. Las conversaciones que siguieron fueron aún más difíciles que antes. Ahora, no solo teníamos que enfrentar la realidad de nuestro divorcio, sino también la pregunta de cómo abordaríamos la crianza del niño sin un padre biológico claro. Las discusiones sobre la custodia y la manutención adquirieron un matiz diferente, ya que la figura paterna no estaba claramente definida. Decidimos explorar opciones como la coparentalidad, donde ambos estaríamos involucrados en la crianza del niño, independientemente de las complicaciones biológicas. Esta elección, sin embargo, presentaba sus propios desafíos.
¿Cómo podríamos establecer límites claros y garantizar la estabilidad emocional del niño en medio de la complejidad de nuestra situación? La vida después del divorcio se convirtió en una sucesión de ajustes y adaptaciones. La casa que una vez compartimos ahora era un territorio dividido, con líneas trazadas en el suelo imaginario. Las visitas programadas y las interacciones en torno al cuidado del niño se convirtieron en una danza delicada de emociones reprimidas y esfuerzos por mantener la compostura. A medida que el niño crecía, también enfrentábamos la realidad de tener que explicarle su origen de una manera comprensible para su joven mente. Las conversaciones sobre la diversidad de las familias y la importancia del amor y la conexión se convirtieron en una parte integral de nuestra rutina diaria. Las relaciones con Ana y Tony evolucionaron de manera impredecible. A veces, compartíamos momentos de camaradería mientras navegábamos por los desafíos de la crianza compartida. En otros momentos, las viejas heridas se abrían y la tensión se infiltraba en nuestras interacciones. La narrativa de nuestra vida seguía siendo tan intrincada como siempre, tejiendo hilos de conexión y desgarro en un patrón que no podía prever. A lo largo de los años, aprendí a abrazar la ambigüedad de mi situación. La vida, como descubrí, rara vez sigue un camino recto y predecible. Las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos dan forma a nuestra historia de maneras que no podemos anticipar. En lugar de resistirme a la incertidumbre, comencé a abrazarla como una parte inherente de la experiencia humana. El niño que llegó a nuestras vidas, a pesar de sus orígenes complicados, se convirtió en el vínculo que unía nuestras historias entrelazadas. Aprendimos a ser una familia de una manera que no se ajustaba a las normas convencionales, pero que nos enseñó la importancia de la adaptabilidad y la compasión. A medida que la vida seguía su curso, también me di cuenta de que nuestras experiencias, por tumultuosas que fueran, no eran únicas. Muchas personas enfrentan desafíos similares en sus vidas, ya sea por elección o por circunstancias que escapan a su control. La empatía se convirtió en una fuerza impulsora detrás de mis interacciones con los demás, recordándome que todos llevamos nuestras propias cargas invisibles.